Hola amigos conquistadores constitucionales, bienvenidos de nuevo a este Moña Run del más Andrómeda. Estábamos aquí explorando esta nuevo outpost. Mira, había una terminal que no habíamos mirado. Vamos a robar, a cotillarla. Pad de bocetos, usuario ingeniero jefe Caín Pacuas. Este archivo está lleno de bocetos, anotaciones e ilustraciones esquemáticas. Muchos de ellos son para una red combinada de carreteras y monorraíles para ellos, y muestran diseños diferentes pero brillantes. Siempre es bueno volver a lo conocido cuando necesito pensar. Debajo hay varios garabatos con rediseños elegantes del mapa del sistema de monorraíl del Nexus. Pegados a un lado hay varias estadísticas descargadas sobre la previsión de crecimiento demográfico a lo largo del próximo siglo. Ningún punto de partida, a Bradley siempre se le han dado bien los números. Acompaña a las estadísticas un esbozo sencillo de prodromos con líneas de puntos indicando su expansión y dibujos detallados de las canalizaciones de agua y el alcantarillado subterráneo, los enrutadores energéticos inalámbricos y el flujo de tránsito peatonal. Chapucero, pero por algo se empieza. Joder, chapucero. Saludos del Nexus. Paco, ¿qué tal va? He oído que Bradley lo tiene todo controlado. Sabía que lo lograríais. Cuéntamelo todo sobre ellos. Esto es aburridísimo, así que tendré que disfrutar con tus experiencias. ¿Te acuerdas de la chica de la que te hablé, la Asari? Vamos a quedar este fin de semana. No me creo que haya aceptado. Deseame suerte. Ahora te toca a ti, colega. Eli. Oh, ha ligado, qué suerte. No morir siempre es una... da a la gente las ganas de ligar. Hola. Veamos más casos. Uy. Me encanta poder saltar a kilómetros de altura y que no me pase nada. Mira, mira, ahorita. Mira, y hay una cosa de las errores desbloqueables. Detrás de un Mayor negro. Bradley. Este es Bradley del que todo el mundo habla. Good to see you. Hola. We're busy as anything thanks to you. Bit dusty, but we can adapt. It's worth it when it's your own. Make sure to keep a clear log of what you're doing. Well, let's save some bandwidth. Busted ass defeat initiative. Copy, paste, repeat. You go do what you need to on the Nexus. Follow that dot. There will be more to do on EOS later. Some key positions: Connor Supply, Ramirez Medical, Abrams Science, Fawkes Engineering. With them and my major domo, we won't end up like Site 1 and 2. No menos lo que hicieron, no lo vieron venir. I combed the first two outpost attempts. Those people died trying. And they deserved better from the Nexus. That's where I point the finger. We'll remember. You changed this planet, but that doesn't make it easy. We'll use the efforts of those who went before. Good people, every last one. I'd have been honored to fail with any of them. I haven't reached the end of that trail, but not everyone died outright. Right. They tell me there were staggered evacs. If any want to try again, they're welcome. Oh, and Pathfinder, this is for you. It's our flag. Hang it where the Nexus can see. It's touched the soil of our first outpost in Andromeda. Make it real. Head for the Nexus, Pathfinder. Prodromos will have more going on when you come back later. ¿Dónde están los recuerdos? Ah, vale. Another eidetic trigger, Sam? O sea que se habían robado. Though my memory array remains locked. Additional triggers are required. Oh, cuántos activadores está. La primera vez solo te bastó con uno, ahora quieres 80.000. Eso ya es ser egoísta. Vamos a encontrar a la gente que nos falta. Que había médicos y cosas así. Time to have kids. You both want to, right? Sure. But Yami's got her militia work now. And it's still scary out there. Oh. Hombre, yo entiendo que quieras pensarte el tener hijos. Está siendo atacado por robots, por alienígenas y te llueve radiación. Cuarentena, metodología. Recordad que todo lo que llegue a la plataforma de aterrizaje, especialmente si es de otro planeta y no son suministros sellados del Nexus,
Debe someterse a los procedimientos de cuarentena, ya sean observación confinada, toma de muestras aleatorias, exámenes bacteriológicos o esterilización radiactiva. Acabamos de llegar a ellos y todo lo que incorporemos al ecosistema tendrá consecuencias. Nos toca asegurarnos de que sean beneficiosos y por eso tenemos que ser metódicos con la cuarentena. Heinley Abrams, adenda. Si alguien nos dice a Heinley o a mí que un envío es muy sensible y que no hay que molestarse, este pasará por la cuarentena 2 veces. Alertas por radiación para los pilotos de lanzadera. Aunque el chisme de la cámara esté limpiando la atmósfera, aún quedan bolsas de radiación altas y mal tiempo por todo el continente. Actualización de telepresencia. Las zonas 10 y 12 siguen ardiendo, pero hemos detectado un descenso en las zonas del zona 8. Atentos a la absorción del escudo antirradiación de la lanzadera. Resiste sin problema hasta 190 miliesbens por hora, pero si se supera esa cifra tendréis que volver para repararlo. Y acordaos de que las baterías del equipo o el equipo radiológico pueden falsear las lecturas. Aseguraos de estar tan seguros como pensáis. Piloto MacReady. Plan de vuelo hoy. Vuelo de seguimiento meteorológico. Vuelo de reconocimiento geográfico. Apuntaos pronto si no queréis quedaros sin equipo. Recogida de equipos, sigma y de especímenes de plantas. Observación atmosférica a gran altitud con tiempo para estudio astronómico. O... por lo menos están dando las cosas en serio y no están haciendo chapucillas. Las chapuzas matan gente. Si alguna cosa decís que es segura y que no requiere que se le pase por cuarentena, lo hará 2 veces. ¿Estas casas habíamos estado? No habíamos estado en estas casas. Primero a la derecha y luego a la izquierda. Centro de investigación. Aquí supongo que investigamos, sí. ¿Qué podemos investigar? ¿Qué armaduras hay? Brazaletes de hiperguardián. Perneras de la N7, brazaletes de la N7, pero no hacen nada. Claro, esto es investigación y esto desarrolla. Aquí supongo que haces cosas. Claro. ¿Puedo mejorar el fusil de asalto? Sí, puedo hacer un 2. ¿Lo puedo comprar con mi fusil de asalto Madlock? Ah, le da más daño, más munición máxima, más precisión y menos peso. ¿Y cuánto necesitamos? Pues poco. Puedo crearlo. ¿Dónde se crea? Seleccionar plano. Entrada, fabricación. Vale. Quiero que tenga el Madlock 2, si no me equivoco. Bien. Oh, pero ¿puedo hacer un Madlock 3? No, todavía no. Esta creo que es la que estoy gastando, la pistola Carnifex. No, pero ya no me queda platino para hacer nada de esto. Esto es del vehículo. Descarga de escudo de emergencia, fortificación defensiva, impulsos venticulares, modo agilidad, tensión mejora de tracción. Pero bueno, ya no tenemos más material. Pero oye, tenemos un mejor fusil que aún no nos hemos podido equipar. Porque eso se hace en el puesto de equipación. Vamos a la otra casa. Ayuda, por favor. Esta es la única manera de hacer que se corra la voz antes de que muera alguien. Mi equipo no deja de hablar de la tecnología relicta. Creen que la iniciativa miente acerca de lo peligrosa que es, que con un par de electrodos en el lugar adecuado los relictos trabajarán para ellos. Lo intentaron una vez y me tocó ayudar en la enfermería cuando los observadores relictos mutilaron a Barty.
pero Jennings dice que podríamos vivir como reyes si un ejército de bots relictos trabajara y luchara por nosotros. Tengo que ir a verlos. A lo mejor convenzo a Jennings para que lo deje, pero si no lo consigo, alguien debería saber por qué no volvimos. Joder, hay gente gilipollas. That's an incredibly bad idea. Work crew rosters are posted publicly. The datapad mentioned Medbay. A little work, we could find where to catch up with them. Oh, espera, tengo una misión que es fabricar la pechera de pionero. Voy a ver cuánto me falta de pechera de pionero para fabricarla. Porque es una misión secundaria. Supongo que es prácticamente una misión tutorial, porque es para enseñarte cómo fabricar cosas. Pero bueno, ya que estamos y no perdemos nada, más que unos minutos, una terminal de investigación. Armadura, pecho, pechera de pionero. Oh, no está aquí. ¿Cómo se llama? Fabrica la pechera de pionero. Fabricación de la armadura de pionero. Debe ser esta. Ah, pero bueno, de todas formas no tengo nada de platino. Me daría falta platino para poder hacerla. Mejor cogemos entonces otra misión. ¿Qué misiones hay? Por el mapa por aquí. Tratamiento de choque, investigar enfermería. Busca la cuadrilla. Y esto supongo que lo de la investigación, vale. Vamos para allá. Picando piedra por la ciencia. Activador de recuerdos, no sé qué. Otra estación de investigación que es la que está en el otro. ¿Puedo guardar? ¿Pero por qué no puedo guardar? ¿Qué juego más mal hecho? Lo vuelvo a cruzar porque por allí esas casas no las he acabado de explorar. Porque como he venido por aquí para cruzar por aquí. ¿Qué es eso? Esto es cadmio. Ya tengo cadmio. Me gusta lo vivas que parecen las ciudades con el movimiento de las naves volando y todo eso. Claro, en esta casa no hemos estado porque tenía 2 niveles. Creo, no hemos acabado de verla. Y 2 entradas, ¡jo! ¿Qué nivel? No, aquí no hemos estado. Pathfinder, over here. Pathfinder, Andrew. Majordomo Evan Bell Scott. Ah, I have continuamos solo headaches, so todavía. you don't have to. Rather, so Bradley doesn't have to. I've also coordinated with your Ket expert. He wanted me to remind you to find him. I didn't assign a Ket expert to Prodromos. Then he's a hell of a self-motivator. Here's the nav anyway. Precision is important. Any trouble with the Ket? Clearing the sky cleared it for the bad guys as well as us. So some uptick in hostility was to be expected. We've some tricks up our sleeves, thanks to the research teams. That only goes so far. Your expert is still out there. He'd have more current information than I. How did you come to the initiative? Like many, Experiencia I was personal para lost ser and looking for a teniente, digamos. purpose. That sounds loftier than it felt at the time. I was an insufferable ass. Training for the trip was probably enough to cure me of it. But I always took things too far. Didn't know how to stop alienating people until I was the alien. See? Still insufferable. Where'd you launch out of? The pale blue dot. Planeta de Terra origen. Prime. Big old boring Earth. I miss that wet dog smell after the first snow melts. I don't know why. What about you? Miss anything? La comodidad,
No ser un héroe, los detalles Things were easier. nimios. So much already built. La verdad es que echo de menos We la get to do it comodidad. all again, for good or bad, I guess. Better get Tener it papel right. higiénico para limpiarme el culo. Sounds like you left some interesting circumstances. Problemas I miss the familiares. family, and maybe they miss me. But that doesn't mean I'd go back. I mean, we can't, but still. I like where I came from. It's a great place to be from. A tu familia no te puede echar de menos, No, están I mean- todos muertos. I don't know. I liked where I was. There were Podría haberme other quedado. things that brought us here. Not me. Eyes on distant stars. Always have been. Another time. Of course. What do you need, Pathfinder? No, pero quería preguntarte más cosas. Thoughts on how the outpost is doing? The planet? Vale. Stellar. Debilidad de We Ios. keep it up. We'll make this world look like the brochures. Thoughts on your boss? The old man. He's pretty tied into what happens here. I just pick up the day-to-day scraps. Good at cracking the whip for these science types. Doesn't fall for the details. I hope he's proud. Feels like he's proud. Another time. Of course. Oh. Hasta la próxima. Hemos podido preguntarle todo y sobre todo. Imaginaos por un momento que no llegamos a poder preguntarle todo sobre todo. Comunicación segura, Nexus Prodromo. Joder, qué nombre más difícil. Respuesta a mensajes. Para director Tan. De Bradley. Tan, te agradezco el interés personal, pero estáis poniendo nerviosa a mi gente con todos los mensajes que les mandáis. Me gustaría que se centraran en su labor y que no se sintieran vigilados. Yo suelo hablar con Addison. Lo comprendo, las ubicaciones 1 y 2 también están en pañales. Pero Prodromos no es igual. La mejor manera de demostrarlo es dejarnos hacer nuestro trabajo. Dales margen y yo te daré todas las imágenes que necesitas para quedar bien en el Nexus, ¿de acuerdo? Bradley. Quizás tras el despegue. Para todo el personal de Prodromos. A Bradley. De... no sé quién, Anthony Bradley creo. Compañeros, la instalación inicial ha ido según lo previsto y ya estamos operativos en tiempo récord. ¿Sentís orgullosos? Yo lo estoy. La primera oleada del despliegue ha llegado y voy a dar permiso para abrir las cajas buenas. Hay que brindar por una nueva colonia y tenemos que despedirnos de los amigos que hemos perdido. Bajaremos las luces y alzaremos las copas a las 20:00. Bradley. Oh, se fueron de fiesta. Se lo merecen. Por no morir todavía. Esta debe ser la que es enfermera. Pathfinder, mind giving me your opinion on this? I'm planning classes for our first school, when we have one. Some say we shouldn't teach Milky Way history. All irrelevant now, apparently. Sí, es irrelevante, no. Sigue siendo importante. Joder. Básicamente, entonces que la historia empezó el mes pasado, que solo tenemos un año de historia. Que hace menos... ¿Cuánto lleváis aquí? ¿14 meses? Joder, que lo podéis... Es 14 meses, la podéis contar en un panfleto. Agreed. Maybe you'll change a few minds. Thanks for stopping. No contar historia de la... ¿Cuánto tiempo llevamos en Andromeda? 14 meses. Joder. That's me. I'm Ryder. Haley Abrams, Director of Scientific Research on EOS, and writer of papers that start what the hell weather. But, new galaxy, new world, and a really new start. Gotta keep up. How can I help you? Me encanta, autora de eso de, pero ¿qué coño le pasa al tiempo? And he has incredible faith in us to get this done. Bradley would carry this outpost on his back if he had to, and we'll make sure he never has to. What brought you out here to Andromeda? Back home, I was filling test tubes in some dead-end lab. People knew me as Stefan, but that was never who I was. I knew what I could do, and I knew who I wanted to do it as. Haley Abrams, Andromeda Explorer. That's me. Feels good. Feels right. What made you choose the name Haley? It's the initials of all my favorite places back home.
My fiancé helped me pick it before we left. When it's time, I'm hoping Bradley will perform our wedding ceremony. Activating that vault changed the planet. Anything to worry about? Considering it's world-altering technology we've never encountered before, I hope not. But the storms show no signs of returning, and I know who to contact for Remnant tech support. I'll take it. What kind of research are you working on? Your basic first in scientific work, soil, water, atmospherics, plus studying Remnant tech, because now I need to understand that to survive here. I've got to go. Keep up the good work. Vale, te dejo trabajar. Me encanta. Pero ¿qué personajes más bien trabajadores están haciendo? Por mucho que la gente se queje, que decir... Hostia, y ahora del trabajo que empieza con What the hell to the weather. Hostia, me encanta la personalidad tan fuerte que les han puesto a todos los personajes. Que no son todos copia y pega y ya está. ¿Hay más cosas aquí? Sí, hay un segundo piso que no hemos visitado, claro, porque había dos puertas en el primer piso. Creo que habíamos entrado una puerta y otra puerta. Oye, allí hay otra casa. Joder, cuántas casas. Y además son una misión secundaria. Que nos encantan las misiones secundarias. Hola, gente. My twin sister was at Site 1. She was a genius. They still didn't make it. I keep wondering what I could do to help us that she couldn't. Oh, nuestra hermana todavía está en coma. Aunque no pensemos mucho en ella. This definitely treated wounds caused by a remnant. That datapad said the work crew tried to control them. Sand particles were removed from the wound. Analyzing. The sand may be from several locations. I need more data to form a conclusion. ¿Puedo analizar más cosas? Aquí hay un terminal que no hemos pirateado. Victorsen. Señor Josephs, me preocupa que pienses que unos cuantos créditos pueden apartarme de mis obligaciones. Entiendo que Víctor Carson es amigo tuyo, pero no es motivo para sacarlo de la criostasis y enviarlo a prodromos. Aparte, por lo que tengo entendido, los dos sois bastante problemáticos. Sé lo de la broma que el señor Carson y tú le gastasteis a Everett antes del viaje de Helios. Víctor Carson saldrá del éxtasis cuando yo crea conveniente y se le asignará el puesto más adecuado para sus talentos. Y si me entero de que me puenteas y hablas de esto con Addison, tendrás que vértelas conmigo. Administrador Breca. Notas médicas, doctora Ramírez. Paciente 24. Síntomas: estado de insomnio agudo, claustrofobia. Durante el reconocimiento no se observa ninguna causa orgánica subyacente. Por lo visto, al salir del éxtasis se produce un fallo mecánico y se produjo un fallo mecánico y se quedó encerrada en la cápsula. Está claro que es un caso psicosomático, pero los síntomas son agudos. Se le recetan tetraboxina y terapia de realidad virtual por post-estasis. Próxima cita dentro de 2 semanas. Otras personas, me llegan muchos casos de ansiedad post-estasis y otras afecciones relacionadas. Los técnicos han resuelto muchas de las secuelas físicas del estasis prolongado, pero queda claro que las secuelas psicológicas son más profundas. Las personas no están diseñadas para apagarse durante mucho tiempo. Debería hablar con Heinley para poner en marcha una investigación a largo plazo. Somos los primeros en muchos aspectos. 76. Síntomas: estado, fractura múltiple en la pierna. El paciente se resbaló y que se cayó mientras trabajaba en el tejado. Los propulsores no se dispararon. Fractura abiertas en la pierna derecha y fuerte esguince en el tobillo izquierdo. El paciente tuvo una reacción alérgica a la anestesia, así que pedí ayuda a August y a un par de ingenieros para que sujetaran a hacer síntesis mientras le colocaba los huesos, y a continuación le puse unas férulas de espuma y le di analgésicos. Notas personales: un día bullicioso, aunque espero que sirva para que la gente revise sus propulsores. El paciente se está recuperando bien y podrá volver a caerse de un tejado la semana que viene. Ah, no, sí que es doctor, no doctor. August said you might swing by. Ryder, yes? Dr. Ramirez, from the clinic here on Eos. Much better than life as an Alliance medic.
Good to meet you. I'll guess you're not here for a checkup. How can I help you? My name is Iñigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. El lore dice que todo el mundo está hablando contra autores simultáneos. ¿Por qué ese tío tiene un acento tan fuerte? I was the squad medic when he was injured, and we kept in touch after his discharge. He's a smart fellow, a good lieutenant, but a better mayor. And it bugs him when I call him August. So I restrict myself to 2-3 times a day. What's it like living in our first successful outpost? It's early days. ¿Cómo es la vida, Iñigo? Everyone pitches in, everyone matters. We know we'll make this work. What's the latest from your clinic? Usual checkups for first-in colonies. Plus a few cases of dehydration and some blindness. Nothing serious. Why did you join the Andromeda initiative? I served in the Alliance as a medic, but say I saw one Batarian slave raid too many. I knew August, Bradley, and when he signed on to the initiative, he suggested I consider it. This seemed like a better frontier. I'll leave you to it. Come back anytime. Oh. Aquí también hay que y robots asesinos. Y radiación que llueve del cielo. Y montañas que vuelan. Tampoco es una pasada de sitio. Está bien, pero hay que admitir que tiene sus fallitos. Y vamos primero a esas casas de allí que no hemos estado todavía. Y están lejos. Oh, está cerrado. Creo que ya lo hemos visto todo lo que hay que ver. Aquellas dos casas de allá. Bueno, allí arriba hay más cosas. Ah, no, eso es... eso no es una casa. Es solo parte de una cosa que hay detrás. Y aquí hay una torreta defensiva. No, hay 2 torretas defensivas. Hay 3 torretas defensivas. ¿Habrá 4? Puede ser. Torreta defensiva civil, modelo Star Wars de Air Risk Control System. Esta arma configurada como sensor de movimientos sintéticos no autorizados. Una torreta defensiva destinada a podromos, aunque no es un cañón antiaéreo, proporciona una defensa perimetral considerable. Bueno, considerar que este uso civil, un cañón de ese tamaño es de uso civil, pues bueno, pues sí, nos lo creemos. Pues decimos que un cañón es de uso civil. Aquella casa allí no sé si hemos ido o no todavía. Luego iremos. Aquí sí que hemos venido, pero como hay una misión secundaria que hacer dentro. Ah, es un pad de datos, vale, lo que hay que leer. Equipo de reparación de vías de agua. Coinfax, jefe de equipo, Loreis Smith, tuberías, piensa su preparación de inteligencia virtual. Adjunto, hojas de daño, vías. Configuración del dispositivo de previsión meteorológica. Axel Jennings, jefe de equipo, Sael Bar, Jamie Castro, adjunto, posición del dispositivo de tiempo Jennings. Here, Axel Jennings. Assigned to set up weather monitoring devices all over the desert. Only one location matches the sound from the medical equipment. A monolith. Let's go. Ya tenemos una misión secundaria para hacer. Hemos estado casi media hora solo casi una hora entera solo buscando por aquí cosas. Vamos a aquellas casas primero antes de hacer la misión secundaria del todo. Hayamos estado aquí.
No, creo que no. Ah, sí, sí que habíamos estado. Este es Yale, que no quería decirnos nada. Uno de los hombres más secos del universo. Pensaba que me diría más. Que muermo. Me parece que voy a cortar aquí. Y ya que hemos acabado de explorar este enclave, seguir la próxima vez. Claro, las han venido aquí a hacer los idiotas. Pero tenemos una viabilidad del 78%, es una viabilidad bastante alta. Esto no sé qué es. ¿Será que ahí me dan una misión secundaria si voy? Lo que debería estar haciendo es volver a la Tempest, que hay una misión principal en la Tempest. Pero sabemos que aquí somos de posponer las misiones principales bastante y un poco más a veces, si es posible. Así que